que hablaba de 3 confrontaciones, si se puede decir, 3 confrontaciones que hizo el Todopoderoso. Bueno, dice, reprensión de la infidelidad. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros este mandamiento. El último capítulo ahí en Malaquías, podemos ver el capítulo 1, hablaba acerca de una maldición contra maldición. Vamos a mirar un poco. Fíjense el último versículo. El último versículo dice, maldito el que engaña. La palabra maldito, cuando ven ustedes esa palabra maldito, significa quedará fuera. Es como decir, te quedará fuera. Vas a estar fuera de mi proyecto, de mi pacto. Porque una persona te va a caer maldición, la maldición caerá sobre usted, y siempre ya, yo no quiero como me va a pasar algo malo. Entonces cuando no le pasa nada malo, piensan que no tiene maldición. Pero cuando en la escritura hablaba de maldición, estaba hablando de que iba a quedar fuera de los planes del Todopoderoso. Y cuando vos quedás fuera de los planes del Todopoderoso, pues tu vida es un desastre. Te vas a quedar fuera de su reino, fuera de su proyecto. Entonces, ¿y por qué ocurría eso? Porque uno rechazaba sus pactos, su alianza. Para vos ser parte de los planes del Padre, hiciste alianza, hiciste pacto, hiciste un acuerdo. Y vos empezás a rechazar, entonces quedás fuera de ese acuerdo. Eso es maldito. Estamos mirando. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Eterno lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Eterno de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces estábamos hablando de los sacerdotes que no es que no tenían para ofrecer los sacrificios al Todopoderoso, sino preferían darle lo peor, preferían darle lo que no servía. Y había una razón que ya tocamos la pasada, pero vamos a hacer un resumen ahora. El pueblo ya no creía en las cosas del Eterno. Ya no le parecía importante. Ya los sacerdotes hacían, la gente venía, se reunía, se congregaba, pero en su mente y en su corazón ya no le era importante, ya no le era especial. Por eso sacrificar un macho cabrío, un animal bonito, lindo, gordito, le era como desperdicio. Y ahí había uno feíto, uno que no sirve, este voy a llevar, porque en su corazón ya no creía en el Padre. Eso es una situación que se va a reflejar hasta en nuestros días, que se está reflejando. Las personas van a la congregación, van a la iglesia, leen la Biblia, hacen oración, hacen alabanza, pero ya no creen en Dios ni en nada. Por eso siempre van a hacer las cosas a escondidillas. Delante del pastor, delante de la iglesia, todo es aleluya, hermanos, oh Señor. Pero fuera somos otra persona. ¿Por qué actuamos así? Algunos dicen porque son hipócritas, porque son... No, porque no creen, porque no ha llegado temor en su corazón. Y en eso estaban ellos ya cayendo, 100 años después de haber salido de Babilonia. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Dijimos la vez pasada, porque ellos esperaban, después de haber salido de Babilonia, que ya empiece ya el reinado del Mesías, el milenio, la restauración, que Israel que Jerusalén sea la capital del mundo. Ya esperaban que todo lo que estaba escrito en los profetas se cumpla. Pero ¿qué vieron? Vieron que no era así, que al final había hipocresía, había maldad, había falsos. Entonces, como que se le fue la fe. Ocurre también en nuestros tiempos. Uno cuando empieza a creer la palabra, o el pastor predicó algo muy emocionante, algo, y vamos, lo lograremos, con el Mesías somos más que vencedores, y al día siguiente viene fracaso, no me salió nada, no funciona, como que me apagué. También como que la congregación ya va pasando 5, 6, 7 años, 10, y no vemos cambio. No vemos que ya hay canales, radio, predicaciones en todos los países del mundo. Parece que nosotros esperamos algo así, ¿no? Por eso las iglesias de hoy en día, ¿qué es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Crecer, extenderse, abrir células, abrir, ¿cómo se dice de otra forma? Anexos, ¿cómo se dice? Levantar pastores, levantar líderes. Entonces ahí se ve manifestación, poder, edificar templos.
esta iglesia está creciendo. Entonces yo me quiero ir, ahí me arrastro. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde sí se veía estas cosas? ¿Dónde se veía prosperidad y progreso? En Babilonia. Ahí sí, el que vivía en Babilonia, el judío que vivía en Babilonia era próspero, rico y millonario. Y el judío que vivía en Jerusalén estaba viviendo en miseria. Cuenta la historia que muchos judíos decidieron, de ese 5% que regresaron, volver a Babilonia. Porque no había esperanza en Judá. Esta es la situación, el contexto histórico que estamos viviendo. Para ese entonces fue enviado un hombre, un judío llamado Nehemías, porque se le comentó a él de la triste realidad de su pueblo. ¿Cómo está mi pueblo allá en Jerusalén? Oh, terrible, terrible, terrible. En vez de prosperar, se van cada día más abajo. Y él tuvo dolor en su corazón. Hay una oración que él empezó a hacer. Padre eterno, por favor, tú prometiste que nos ibas a restaurar. Y él logró, por el permiso del rey, ir a Jerusalén y empezar a formar otra vez al pueblo y restaurar. Según el contexto histórico. Ahora vamos a Malaquías 2. Continúa la exhortación contra los servidores, ¿no? Los Kohanim. Ahora pues, oh Kohanim, sacerdotes. Estoy tratando de quitar ese nombre de sacerdote porque no me gusta tanto, pero algunos no entienden. Los Kohanim, los servidores, ¿no? Servidores. Los servidores del Padre. Para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Eterno en los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Acá sale una palabra, está hablando siempre a los Kohanim, ¿no? Que si no cambian, si no empiezan a hacer las cosas de corazón, voy a maldecir sus bendiciones, dice. ¿Cuáles son las bendiciones que el Todopoderoso le dio al pueblo? Primero, el que ellos estén siendo restaurados. Primero, el que el templo se esté edificando, el que el pueblo esté nuevamente siendo formado. Eso es una bendición que ellos acaban de recibir. Pero ellos no están teniendo eso como algo valioso. No se están dando cuenta de lo importante que el Padre, las cosas que es importante que el Padre le está dando. Segundo, el ser pueblo elegido del Todopoderoso es una bendición. Si ustedes no cambian su corazón, todo eso se va a perder. Y nosotros vimos en el futuro que al final se cumplió eso. Todas esas bendiciones que ellos recibieron, perdieron. El pueblo perdió esa restauración, tuvo que ser esparcido entre las naciones, se perdió todo. Entonces ya le estaba advirtiendo ya desde aquí. Vamos a la nota 2. Estas son las primeras, ¿cómo se dice? Las contestaciones que le hacía al pueblo, al Todopoderoso. Primero, el Todopoderoso le dice que Él les ama y ellos le responden, ¿en qué nos amaste? Malaquías 1:2, ¿no? Nosotros no vemos tu amor hacia nosotros. Al contrario, vemos que nos ha abandonado. Así ellos dicen. Ya hemos visto la respuesta del Todopoderoso la vez pasada. Segundo fue, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Padre le dijo, ustedes han menospreciado mi nombre porque no han vivido conforme a lo que dice la palabra y han hecho las cosas que me desagradan y mis sacrificios me han traído pan abominable, han hecho que mis altares sean menospreciados. Entonces, a eso se le llama menospreciar su nombre. Pero ellos que dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nosotros nunca hemos hecho nada contra vos. Y el tercero es, ¿en qué te hemos deshonrado? Ellos también no le han respetado como Todopoderoso, no le han tenido en cuenta delante de los altares, a pesar de que estaban deshonrándole, aparentemente estaban sirviendo, pero cuando regresan a su casa o cuando viven su vida cotidiana, viven totalmente en corrupción. Eso es una deshonra ante el Todopoderoso. Malaquías 1:7. Esas son las primeras tres manifestaciones del pueblo. Vamos a ver ese texto. Malaquías 2 dice así. Esa es la nueva traducción viviente para poder entender mejor este versículo. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Eterno en los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes, maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido.
porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia, no le dan valor. Es como hasta hoy, se escucha la palabra, pero es palabra, ya está ahí. No han recibido en su corazón. Si el Padre nos está advirtiendo con todas estas cosas, tengo que cambiar mi corazón. A cambiar mantana. Malaquías se dirigió, este es un comentario, Malaquías se dirigió en primer lugar a los sacerdotes del templo porque se suponía que ellos eran los que en primera instancia debía servir de ejemplo para el resto de la nación. Sin embargo, en vez de reflejar con sus vidas la integridad y pureza de Elohim, fueron los primeros en menospreciar su nombre, ofreciendo un culto impuro, contaminando, contrario a las leyes que Elohim había ordenado. Por eso va directamente, arranca contra los servidores, contra los Kohanim, la exhortación, los líderes. Colosenses 3:23, lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Eterno y no para los hombres. De entonces ya podemos saber que el apóstol Pablo, cuando mencionaba estas cosas, no estaba usando su propio concepto, sino un concepto que ya el Padre lo había mencionado en los profetas. Eso es importante entender. Entonces, cuando le decimos a alguien, hermanos, hagan las cosas con todo su corazón, es algo que el Padre ya le reveló a un profeta y el profeta se lo reveló porque la Torá decía así. De ahí venía, la ley de Dios decía así. Si ustedes hacen las cosas sin corazón, sin entendimiento, sin gana, entonces vean lo que pasa. El pueblo se empieza a corromper y empieza a hacer las cosas sin gana y después ya empieza a vivir corruptamente, pecaminosamente también. Sabiendo que del Eterno recibirás la recompensa de la herencia, porque al Mesías el Señor servís. ¿Y cuál es la herencia? El reino, ¿no? Las promesas que nos dio el Todopoderoso. Continuemos. Vamos al versículo 2, versículo 3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Esto significa que voy a dañar sus cosechas, voy a traer, no les voy a dar abundancia en sus producciones. Vamos a la nota 3. Deuteronomio 28, nueva traducción viviente, dice así. Deuteronomio es la Torá, la ley. Versículo 45. Si te niegas a escuchar al Eterno tu Elohim y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Y lean todo desde el versículo 1 para saber de qué está hablando. Te va a ocurrir esto, te va a ocurrir aquello, te va a salir llaga, te va a salir enfermedad, terrible, tu cosecha va a quedar arruinada, no vas a tener producción en nada, tus hijos van a ser vendidos como esclavos. Una serie de cosas que dice que van a ser señal de que vos estás viviendo en contra de la Torah. Y ahí está diciendo que una de las cosas que le va a ocurrir, va a empezar a faltarle cultivos. Romanos 6:13. El servicio que el Todopoderoso quiere. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, miren lo que dice el apóstol Pablo, y ahora podemos saber que estaba teniendo en cuenta a Malaquías, porque Malaquías le está hablando al pueblo de que presenten realmente una ofrenda de corazón, presenten algo sincero. Y el apóstol Pablo está diciendo también a los romanos en su carta: presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y como miembros de Elohim, como instrumentos de justicia. Su vida tiene que ser instrumentos de justicia. Amén. Después, Romanos 6, más abajo. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Elohim por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Un sacrificio vivo y santo quiere decir tu vida. Ofrézcanle su vida consagrada al Todopoderoso por todas las cosas que ha hecho para ustedes. Entonces, ¿Pablo sacaba eso de su cabeza o de los profetas? De los profetas. Entonces, cuando alguien le escuchaba a Pablo, podía entender. Pablo es un entendedor de las profecías.
Entonces, porque ellos eran herederos también de esa promesa y también eran los que necesitaban escuchar estas palabras. Continuemos. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Acá habla de un pacto que el Todopoderoso hizo con Leví. ¿Quién es Leví? Uno de los hijos de Jacob, y del cual salió una promesa a su descendencia de que iban a ser los que iban a servir al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay una cosa que ocurrió en el pasado cuando el pueblo adoró la imagen del becerro de oro, y en ese tiempo Moisés, a través del Todopoderoso, llamó al que quería estar con el Padre, y se acercaban los levitas y ellos empezaron a hacer el servicio al Padre. Ellos cumplieron con Moisés, inclusive enjuiciaron a los que fueron culpables, y el Todopoderoso hizo un pacto con ellos, un pacto de que ellos iban a hacer lo que iban a servir al Todopoderoso. Pero ahora ese pacto, con la vida que estaban llevando ellos, se estaba ensuciando. Vamos a la nota 4. Levítico 26, 14. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades. Ahí habla de enfermedades debilitantes y altas fiebres. Hoy en día la mayoría de las enfermedades, eso es lo que producen, fiebre terrible. Y harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Eso habla de si nosotros empezamos a romper el pacto que se había establecido con el Todopoderoso, con Leví. Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Por qué en lugar de los primogénitos? Porque en el original plan del Padre, y eso no quiere decir que ese plan se descompuso, provisoriamente fue detenido hasta que llegara el Mesías. El Mesías es el primogénito que vino a restaurar ese original plan. Los primogénitos de las familias tenían que ser los servidores del Todopoderoso, los que tenían que hacer los sacrificios. Ellos tenían que hacer en cada familia los primeros hijos. Pero ellos fueron los que precisamente encabezaron la revuelta aquella vez con el becerro de oro. Y cuando el Padre llama, ¿quién quiere estar por el Eterno? Ellos no se acercaron los levitas. Entonces ellos recibieron esa honra de ser los servidores. Entonces acá dice que por eso le escogió a Leví, para entender ese punto. Dice: yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Los ha tomado para que sean sus servidores. Continuemos. Versículo 5, ¿no? Mi pacto con él fue de vida y paz. Está hablando siempre de Leví. Pacto de vida y paz, traer a ellos esperanza. Y eso era a través de las ordenanzas que se dio ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico también, los sacrificios. Las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Vamos a la nota 5. Números 25:12. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Está hablando siempre de los descendientes de Aarón y los levitas. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Está hablando de un descendiente de Aarón que en una situación difícil, cuando los israelitas estaban cometiendo un pecado con madianitas, y este hombre, uno de los israelitas, vino y le trajo a la madianita ahí en la casa, y creo que era el nieto de Aarón, hijo de Eleazar, trajo y les mató allá a los dos, ¿no? Entonces, porque tuvo demasiado celo por el pecado terrible que estaba cometiendo, no pudo soportar. Hasta ese grado ya estaba en aquel tiempo. Entonces, por esta causa, nuevamente confirma el pacto de paz con Leví, con los sacerdotes.
para entender este punto. Continuemos. Versículo 6, ¿no? Bueno, la Torá de la verdad, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Siempre refiriéndose a los sacerdotes, a los levitas que fueron consagrados para el Todopoderoso. Amén. La Torá, la verdad, estuvo en su boca, la iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y mucho hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, del Coanín, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. El servidor, el sacerdote, el levita, tenía el objetivo de llevar al pueblo los mensajes del Todopoderoso, y eran su ley, para que el pueblo pueda vivir, para que puedan tener salud, puedan tener armonía, puedan tener paz. Eso tenían que ellos expresar y hablar siempre al pueblo. Porque mensajero es del Eterno de los ejércitos. Mensajero. Un malaj, ¿no? Un malaj, un mensajero. Eso es malaj. Malaquía, mi mensajero. Amén. Mas vosotros, y aquí vienen los... nota 7. Nota 7. Levítico 10:10. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas, este es el trabajo de los levitas, todos los decretos que el Eterno les ha dado por medio de Moisés. Deuteronomio 33:10. Ellos, los levitas, enseñan tu ordenanza a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti. Todo esto para entender muy bien la función del sacerdote, del coanín, del servidor, del levita, con el cual el Padre hizo pacto. Pero, siempre hay un pero. Más vosotros, está refiriendo a este pueblo que ahora está empezando la restauración, ¿sí, hermano? O sea, ya no tenían el celo de fines, ¿verdad? Muy bien, ya no tenían ese celo de antes. Oh, no puedo ver esta suciedad, no puedo ver esta corrupción. No puedo. Ahora ya estaban así ellos ya. A pesar de que ellos estaban siendo, imagínense, el comienzo de una nueva esperanza. Ellos tenían que estar orgullosos porque el Padre estaba nuevamente comenzando a cumplir con ellos todas las promesas. Pero el orgullo es terrible cuando se manifiesta en el corazón del hombre. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá. Fíjense esto. Vos como sacerdote, como predicador, como pastor, si tu labor no es llevarle otra vez al pueblo a las promesas, a los pactos del Padre, son enemigos del Todopoderoso. Entonces acá está diciendo así. ¿Cómo es que hoy en día muchos líderes religiosos tienen el valor de decir esto ya no sirve, esto ya se anuló, ya Malaquía era para el pasado? Y cuando vemos Pablo hablando a los romanos, hablando a los corintios, le está tocando temas de Malaquía. No, pero lo expresaba nomás. Claro que no, todo tiene relación. Un líder religioso tiene que llevar otra vez al pueblo a acercarse a los pactos, porque en los pactos, en las promesas, en la Torá hay bendición. ¿Qué es bendición? Si maldiciones quedará fuera, ¿qué sería bendición? Formarás parte. Cuando dice serán benditos, quiere decir formarán parte de los planes del Padre. A Abraham le dio la bendición. Abraham fue el que forma parte de los planes del Padre, y todos los que sigan, crean y apoyen a Abraham son parte de esa bendición. Amén. Sí, eso es lo que trae la Torá. No podemos entonces quitar eso. Pero algunos, como estos Coanín, así estaban haciendo. No le estaban dando valor a las cosas del Todopoderoso. Mas vosotros habéis apartado el camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Eterno de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Qué significa viles? Como yo he hecho que ellos no le respeten, no le valoren. Esto es importante. Cuando un pastor, un líder religioso, un líder de la palabra pierde el respeto, es porque su vida ha sido corrupta. El Padre permite eso. Entonces un líder no tiene por qué. ¿Por qué no me respetan si soy el pastor? Deben respetarme, sé la pastorina. No debe exigir eso. Si él vive conforme a lo que dice la Torá, automáticamente el Padre pone que las personas lo respeten, lo valoren.
Si él no vive conforme a lo que dice la Torá, va perdiendo ese respeto. Así que un pastor, si está sintiendo que ya nadie le respeta, nadie le cree, nadie le hace caso, mejor que se examine a sí mismo. Eso es lo que yo por lo menos quiero hacer. Yo no voy a empezar a decirles, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? No voy a hacer así. Voy a examinar dónde estoy, porque en dónde me estoy apartando ya. Por eso ya no hay más esas cosas. Entonces el Padre le quitó la autoridad. Dice así en la Escritura, el Padre le va a quitar la autoridad. Eso es terrible, ¿no? Yo no comparto mucho cuando muchos pastores dicen, estas son mis ovejas, por ejemplo. No le vaya a predicar a mis ovejas. Así, ¿no? Estas son mis ovejas. No vaya a predicar, estos son mis almas. No. Si la persona que vos estás compartiendo cree que lo que vos hablas viene de la Escritura, ve sinceridad, va a querer oírte. Va a querer recibir tu dirección. No necesitas obligarle ni convencerle. Cuando el pastor en el campo, ¿no? Cuando el pastor original de unas ovejas silbaba, las ovejas venían a él porque le conocían. No importa si el otro pastor se veía más guapo, se veía más inteligente, cuando su pastor, aunque venía vestido con ropa andrajosa, le silbaba, ellos venían todos hacia él. Ellos le conocen, ellos le siguen porque conocen su voz, dice. Entonces, si un pastor realmente transmite su corazón a sus ovejas, cuando él les hable, sus ovejas le van a oír. Si son su oveja. Si ya no les oyen más, quiere decir que no son su oveja. ¿Por qué se están yendo en otra iglesia? ¿Por qué están escuchando a otro pastor? ¿Por qué están yendo? Ay, ¿para qué le va a decir esas cosas? No hay necesidad. Si no te escucha más, pues ya perdiste. Ya. Entonces eso es muy importante. Acá dice que el Todopoderoso le quitó a ellos la autoridad. Vamos a ver por qué. No es simplemente, miren que hay cosas terribles que han hecho estos coanines. Eso yo inventé nomás, que coste. Por tanto, yo también os he hecho vile y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la Torá hacéis acepción de personas. Empiezan a distinguir a esta persona sí, a esta persona no, al que tiene más plata sí, al que es un pobrecito allá afuera. Empiezan a hacer negocio de la Torá y de la palabra. Por tanto, versículo 10. Ahora, esta es una expresión del profeta, que el Todopoderoso le da, ¿no? Una expresión del profeta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no somos todos hijos del Eterno? ¿No somos todos hijos de Elohim, el creador de todas las cosas? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? En ese tiempo ya había los que creían así, los que no creían así, los que les parece que así es mejor, aquel no. Empezaban así. ¿Acaso no somos todos de un mismo Padre? ¿No recibimos una misma enseñanza? ¿Por qué algunos son fieles y otros son infieles? ¿Por qué hay cambio en sus mentalidades? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre, teniendo en poco, ensuciando las cosas que al Padre le agrada? Y miren esta nota 10. La nota 10. El mismo, ¿no? Dice Malaquías 2:10, nueva traducción viviente. No somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Elohim. Entonces, ¿por qué nos traicionamos? Ahí está la palabra. Nos traicionamos. Empiezan a criticarse uno a otro, así a romperse. Hoy en día eso es común, no es típico. Unos a otros, y dice ahí, violando el pacto de nuestros antepasados, quebrantando las ordenanzas del Todopoderoso. Porque cuando vos quitas lo que el Todopoderoso estableció para ganar adeptos, ¿no? Para convencerle a alguien de algo, entonces vos estás violando el pacto. Suponiendo que yo quiero que las personas me escuchen a mí y no le escuchen más al otro, entonces el otro está enseñando que hay que guardar el Shabbat, un ejemplo. Pero yo enseño, no, ya no es necesario guardar el Shabbat, hermano. Hoy ya estamos bajo la gracia, ya. Hoy ya somos todos libres. Entonces, ahí yo estoy siendo desleal y estoy violando un pacto para ganar adeptos. No sé si me captan, ¿no? Eso es lo que en aquel tiempo se estaba haciendo. Entonces, Malaquías
Va eikola y copada pendejewi. Va ericupeisa peñe comportar. ¿Por qué utilizan la palabra para engrandecerse, para engrandecer su comunidad, su nombre o su jerarquía? Siendo desleales y además, aparte de eso, quebrantando. Ustedes saben que hay muchos pastores, líderes, que ya saben sobre la Torá, sobre la restauración, pero no le conviene. No le conviene hablar porque no le va a favorecer. Eso es terrible. Continuemos. 11, ¿no? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario, el lugar Kadosh, el lugar santo. Judá, ahora le está hablando como pueblo, lo ha profanado del Eterno que él amó. Ha profanado el santuario del Eterno que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí ya empieza a narrar de algo que el pueblo estaba cometiendo en aquel tiempo. El pueblo empezó a fijarse, especialmente los hombres, ¿no?, en mujeres extranjeras. Existía una ley, ¿no?, de que el pueblo no tenía que irse con mujeres extranjeras, por razones precisamente de la idolatría. Precisamente la razón de la idolatría. Y acá lo que está diciendo este texto es que estas personas van y se casan con otras mujeres, no porque esa mujer se convirtió a la fe en el Todopoderoso, sino porque le gusta a la mujer y no importa su creencia. Cada quien con su creencia. Esa era la situación en que estaba viviendo. Cuando el profeta, el sacerdote Esdras vino a Jerusalén, él vio estas cosas. Y Nehemías también lo vio y le exhortó. Había sacerdotes que tenían 2 o 3 esposas extranjeras, ellos siendo sacerdotes, y tenían esposas que adoraban a otros dioses. ¿Qué les parece? Si eso no es profanar, prevaricar, insultar al Padre, ¿qué sería? ¿Qué sería más? Habiendo leyes específicas sobre ese punto. Ya no podíamos compartir todo, pero hay leyes que dicen cuál tiene que ser la condición de un sacerdote y del pueblo también. Vamos a la nota 11. Malaquías 2:11 mismo, ¿no? Judá ha sido infiel. Eso es ahí lo que dice. Y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Eterno al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. ¿Por qué se casaron con estas mujeres? Porque estas mujeres eran atractivas, jóvenes. Y no solo se han casado con esas mujeres, ellos ya tenían sus esposas y han empezado a darle divorcio, carta de divorcio a su esposa, o simplemente abandonarla. O sea, ya no da más ganas lo de hablar, ¿no? Terrible sus comportamientos. El hombre empieza en una etapa en donde su vida está corrompiéndose, y ¿cómo empieza a actuar? Ya menosprecia a su esposa y empieza a mirar lo que el mundo le ofrece: cultos extraños, mujeres que rinden culto a otras deidades, pero son bonitas, son atractivas, y eso es lo que importa. Así, hasta ese nivel estaban llegando. Ahora entienden el reclamo del Todopoderoso. No era simplemente que estaban ofreciendo lo peor. No era simplemente que estaban trayendo lo que ya no les servía. En sus corazones también ya se estaban corrompiendo grandemente. Y ustedes saben que para el Todopoderoso el matrimonio es algo muy sagrado. Es una fuerza para el pueblo. Quebrantar, romper, anular este pacto es rebelarse contra él. Muchas personas eso no entienden, no captan. Vamos a leer más lo que dice. Vamos más abajo, otro texto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, nueva traducción viviente. No te unas en matrimonio con su gente. El contexto habla de los extranjeros, los que adoran ídolos. No permita que tu hija ni tu hijo se case con los hijos o las hijas
de esas naciones. Y más abajo decía, porque van a corromper su corazón y van a empujarlo a seguir a sus dioses. Entonces, siendo ellos sacerdotes, ellos tenían que estar enseñando eso al pueblo, pero ellos mismos hacían y el pueblo seguía la corriente. Ahora aparece un mensajero del Todopoderoso y le empieza a reclamar y ellos hasta lo quisieron apedrear. Le rechazan. Estos rechazos que se ve acá no es al Todopoderoso, es a Malaquías. Y les rechazan así amenazándole con piedra. Cualquier cosa y la piedra va por la cabeza de Malaquías. Malaquías tiene que estar ahí, por favor. Porque el hombre siempre cuando quiere descargarse, se descarga con el mensajero. No, porque con el padre no le puede descargar. ¿A quién le pegó Caín? A Abel. Porque la verdad él quería pegarle al Todopoderoso, ¿no? Pero no podía. Así ocurre. Vamos, continuemos. Versículo 12. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Abandonando a su esposa y casándose con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses. El Eterno cortará. Atiendan bien este texto. Este es muy importante para los hombres en especial, ¿no? Para las mujeres también, ¿no? Pero especialmente para los hombres, porque existe el famoso Oñembotabú, ¿no? Oñembotabúa, ¿no? No, pero esta frase, ¿no? Yo ya escuché varias veces. Yo no entendía en ese tiempo nada. Yo no sabía muy bien. Yo no conocía la palabra. Por eso actué así, pastor. Pero ahora ya entendí. Un hermano que hace 20 años está en la congregación, pero ahora entendió. Después de haber hecho un montón de fechorías en su vida. Empieza a usar esa frase. No, miren. El Eterno cortará de las tiendas de Jacob, o sea, le va a maldecir. Eso significa. Nosotros resumimos ya. Acá es bien suave la palabra. Al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Eterno de los ejércitos. Le voy a cortar de las naciones. La persona que se da cuenta que está mal, igual está ofreciendo, sabe que no es correcto y después se acerca al Padre y como que sí, fallé, pero acá está mi ofrenda. No sé si me están captando. No es que no saben, existen los que no saben, pero hoy en día casi todos ya saben. Pero existe, le dije a alguien, la verdad que no me gusta más mi esposa y me gusta más esta nueva chica. Sí, pero ella es mundana, sí, pero se va a convertir también. Yo que le voy a hablar de Dios. Además, mi esposa no ora lo más bien conmigo. Antes oraba bien, pero ahora ya muy carnal ya es. Pero ella, si yo sé si a ella yo le hablo de Dios, ella va a creer. No sé si me está... Esa onda, estoy dando una idea para que le entendamos. Y lo que el Padre piensa hacer con ese tipo de personas. Voy a cortar de aquí. Está poniendo excusa para deshacerse de esa mujer y ir tras las diosas paganas de Afrodita. Bueno, vamos a la nota, ¿cuál nota? 12, perdón. Nota 12. El mismo texto, en otra versión. Que el Eterno arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Eterno de los ejércitos celestiales. ¿Captaron? A pesar de que vive haciendo estas maldades, sí, pero el Padre conoce mi corazón. O yo en ese tiempo, por eso le expliqué, yo en ese tiempo no entendía muy bien. Muchísimas veces escuché eso. Personas que han abandonado su matrimonio, que han dejado su vida y que después dicen, es que en ese tiempo yo no entendía muy bien la palabra. Entendía muy bien, sabía muy bien, pero ahora con esta persona sí soy feliz. Estas cosas el Todopoderoso está observando, está entendiendo, le está hablando. A pesar de que tenía mi palabra, mi Torah, viviste de esa manera y ahora te me acercas, ahora querés convencerme con tu ofrenda, no voy a aceptar. Está hablando al pueblo de Judá. Por eso es muy importante eso. Pero hay que ver más que dice más. 13, ¿no? Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más
la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, y la persona después de hacer sus maldades, sus suciedades, que viene y hace al altar: Señor, he pecado, he sido infiel, ten otra vez en cuenta en mí, por favor. ¿Sí o no? Y algunas veces lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, varias veces. El Padre le está mostrando su realidad a ellos. Ustedes no han valorado a sus esposas, a las esposas con quien se casaron en pacto. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo que conocía la Escritura, conocía la Torá, conocía bajo qué condición ellos se casaban con una persona, bajo qué juramento. Pero ellos llegó un momento que empezaron a menospreciar eso. Y eso fue terrible. Eso es como el pueblo que se esté desboronando. Cuando había esa práctica, y fíjense que esa práctica continuó hasta los tiempos de Yeshua. Porque cuando se acercan a Yeshua, y vamos a ver unos textos, era de esto que estaban hablando, porque seguía esa práctica. Seguía esa práctica. Nota 13. El mismo texto, nueva traducción viviente. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Eterno con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Eso es lo que hacen después de hacer semejante pecado. Continuemos. Versículo 14, ¿no? Más diréis. ¿Por qué? O sea, lo de arriba está hablando que el Padre está rechazando sus ofrendas y también que tal persona que empieza a abandonar, o no, a casarse con mujeres. Acá el tema era casarse con mujeres extranjeras, hasta ahí estábamos quedando. El de abandonar a su esposa, ellos justificaban muy bien. No es que ellos, en esta época sí se usa mucho la sinvergüencía, pero en aquella época usaban la diplomacia usaban las leyes a su favor. Habían leyes que ellos lo ponían y lo aprobaban. Inclusive hay comentarios, esto voy a hablar después, comentarios de que ellos lo usaban como ejemplo a algunos patriarcas. Algunos patriarcas hicieron así, tomaron extranjeras para suplir la falencia de su esposa ya viejita. Así ellos usaban como ejemplo. También después otro mandamiento que hablaba de que Moisés habló de que si una persona ya no le gusta o su esposa, quiere dejar a su esposa, le va a dar carta de divorcio. Se justificaban. Pero acá el tema es que ellos estaban casándose con otras mujeres extranjeras. Ahora dice, entonces ellos responden, más diréis, ¿por qué? ¿Ven que ellos no sienten que está mal? No sienten que hicieron mal. No se dan cuenta o no razonan más de que están viviendo en pecado. Y ahí le responde, porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, hasta arriba el problema era el que ellos se gustaban de extranjeras y se casaban con extranjeras y de acuerdo a las leyes, le despedían o le abandonaban a sus mujeres. Pero ahora el Todopoderoso le está diciendo, yo los aborrezco su ofrenda, aborrezco sus lloros, sus lágrimas. ¿Por qué? ¿Eres Dios? Porque ustedes rompieron un pacto con la mujer de su juventud. Esa mujer con la cual ustedes vivieron en su vida, en sus mejores tiempos, como se dice. Rompieron ese pacto. Estaba yo haciendo un análisis, ¿no? Cuando una persona se casa. Cuando una pareja se conoce, cuando son jóvenes, casi 80%, y esto puede ser que me equivoque algunos porcentajes. Si me equivoco, ustedes me corrigen. 80% lo que une a una pareja es la atracción física. Hay un 80%. Y un 20% sería, ¿cómo se dice? Inteligente, que es amorosa, o que es guapo, que es trabajador. 20%. Pero 80% de las parejas se unen por atracción física. Se ven, ay, que me gusta, así, 80%. ¿Qué pasa? Cuando después se casan, se conocen, van conviviendo juntos, lo que tiene que ocurrir es que
tiene que ir cambiando ese porcentaje. El porcentaje con el cual ellos se juntaron, y eso me parece que está bien porque el Padre permitió así. El Padre permitió que nosotros podamos tener atracción hacia la persona con quien queremos vivir. Si no, no juntaríamos. ¿O no es así? No, yo no me gustaba, no le quería hacer nada, pero me obligaban con pistolazo a casarme. Esos son algunos extremos, ¿no? Pero generalmente, bueno, por eso se casa. Inclusive en la antigüedad, cuando los padres decidían para que los hijos se casen, había cultura, especialmente en la cultura hebrea, que les presentaba primero y que les preguntaba también la opinión. Les preguntaba, pero también los padres, no piensen que los padres no miraban, los padres también observaban si la persona, porque conocían a su hijo o a su hija, ¿será que le va a gustar a este muchacho? ¿Será que le va a caer bien? También ellos tenían todos esos puntos en cuenta. No sé si me captan. 80% hasta los padres mismos observaban esa cosa, y un 20% también qué con mentalidad tenía la persona, si era inteligente o no. Esa era la manera en que se casaban. Pero cuando empezaban a convivir las parejas, empezaba a cambiar eso. El porcentaje de atracción iba bajando y iba creciendo el porcentaje de entendimiento, de conocimiento. Esa era una pareja verdaderamente fuerte. Y pasando los tiempos, ya aprende a amar, conoce. Y las parejas, cuando llevaban ya mucho tiempo, ya se amaban más. Pero ya no tienen más el mismo atractivo de antes. Luego ustedes van a ver parejas abuelitos. ¿Pero qué es lo que hay? Esa vivencia que han tenido, ese experimento que han llevado, eso, aunque pelearon, se garrotearon, casi se iban a separar, no se separaron, se unieron otra vez, pero toda esa vivencia que pasaron ha hecho que crezca ese 20% y la atracción física terminó, ya se acaba, los últimos 90 ya se acabó, queda solamente eso. Eso es una pareja conformado precisamente por la Torah, por la palabra. Eso es lo que nosotros también vamos experimentando. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros, este cuerpo, ¿no?, se va deteriorando, se va muriendo, pero ¿qué va creciendo? Nuestra esperanza, nuestra fe espiritual, nuestra vida espiritual va haciéndose más fuerte. Un anciano que está años con la Torah, cada día su corazón está más pegado al reino. Más cerca al reino, porque se está acabando, la tierra ya está terminando, lo terrenal está acabando, está viniendo ya lo celestial. Eso también es un matrimonio. Amén. Amén, los casados. Sí, esa es por eso el Padre pone eso en los seres humanos, en nosotros, puso en nosotros el tener atracción hacia la persona con quien que va a ser nuestra pareja, ¿no? Y automáticamente, fíjense que automáticamente al unirnos, ya nos pone lo que se llama la responsabilidad, el pacto. Y el pacto lo que hace es protegerte. Ustedes saben que el pacto te protege. Porque imagínense, vos sentís atracción por una persona y en ese momento no tenés nada, después se hacen los acuerdos, se hacen los trámites pertinentes y después se hace el pacto. ¿Para qué se hace el pacto? Precisamente para que esa unión tenga fuerza, tenga valor y te proteja de otras futuras atracciones que vendrían, ¿no? Entonces, si viene otra atracción, ya no va a haber problema porque ya hay un pacto que te va a proteger. No, un momento. Esta atracción ya es ilegal porque existe un pacto, un acuerdo. Precisamente esto le está hablando acá el Todopoderoso. Ustedes han olvidado que han hecho un pacto, que hay un acuerdo, pero la primera falda corta que vieron, pejó, peñen botado en el pueblo. Así le está hablando. ¿Me entienden, no, lo que hablo? Me trato de hacerle entender más o menos. Más diréis, ¿por qué? Porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, dice, has sido infiel, con la cual hiciste pacto, hiciste acuerdo, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, con la cual hiciste una alianza, con la cual tenía un acuerdo que no tenía que romper. Y ese acuerdo estaba respaldado por el Eterno. Él era el que respaldó ese acuerdo. Vamos a la nota 14. Proverbios 5:18. Vamos a ver lo que dice el Todopoderoso sobre las uniones y las esposas. Que tu esposa sea una fuente de bendición. Tu esposa una fuente de bendición. Que sea eso, ¿no? Que a través de tu pareja vos te acerques más al Todopoderoso, Señor.
Entonces, una de las formas de que tu esposa va a ser una fuente de bendición, al tener vos esposa, ya no vas a andar adulterando ni fornicando por ahí. Porque ella va a ser la que te va a proteger, te va a cuidar, te va a decir las cosas que no te gusta escuchar muchas veces. Esa es fuente de bendición. Amén. A mí siempre me ocurrió eso. Bueno, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud, dice, cuando la que conociste cuando eran jóvenes, con ella. Quiere que seas alegre y feliz. Amén. Continuamos. Proverbios 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Felicidades los casados. Y los solteros, sigan en busca del tesoro. Son como los que están buscando la busca del tesoro. ¿Por qué es un tesoro encontrar una esposa? Antes de ser fiel a la esposa de tu juventud. Es un pacto con el Todopoderoso que tenemos nosotros. Es importante. Imagínense que en esa época así estaban viviendo. Tristemente, hoy en día muchas personas han hecho estas cosas, o sea, han cometido estos pecados, han abandonado a la esposa con la cual convivieron mucho tiempo para irse detrás de otra muchacha que tal vez le da muchos placeres carnales, pero ¿cómo le estará haciendo sentir en la cabeza, en la mente, en su conciencia? ¿Será que ahí tiene paz? Si tiene paz en su conciencia, en su mente, entonces no es pueblo del Padre, es un hereje, o sea, es una que estaba nomás por ahí, o es alguien que ya fue cortado. No puede tener paz, puede tener placeres, pero paz, conciencia limpia no va a tener. ¿Acaso no es un mismo Elohim el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere? Esa es otra versión, ¿no? Otra versión. ¿Qué requiere ese Elohim sino descendientes que les sean consagrados? Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Esta versión es Dios habla hoy, ¿no? Dios habla hoy. Es importante ver otras versiones para que nos den más claridad. Amén. Bueno, estamos entendiendo lo que el Padre está reclamando a ellos. 16. Porque el Eterno, Elohim de Israel, ha dicho, el que aborrece, que él aborrece el repudio. O sea, está hablando arriba de ser desleal, de abandonar a tu esposa, de no entender los compromisos, los pactos. Y ahora les habla, el Todopoderoso aborrece el repudio. El repudio está en la Torah. ¿Por qué? Según un comentario del versículo 15, según comentarios, allí ellos se habían justificado que nuestro antepasado Abraham también eligió una mujer más joven, que era extranjera, pagana, según los comentarios. ¿Y por qué él sí y nosotros no? Entonces, que Malaquías, el Todopoderoso, le responde, el objetivo de Abraham, aunque hizo mal, ¿no? Pero su objetivo era una descendencia para Elohim. Él lo que quería era una descendencia para que se cumplan las promesas del Eterno. Él no quería tener placeres con una joven o con una extranjera, pero hizo mal. Pero a pesar de eso, nosotros vemos que el Todopoderoso también bendijo a ese niño, ¿no? Bendijo a ese niño, a pesar de eso. Algunos entonces ahí se justificaban. Pero en el caso de ellos no tenían la intención de tener descendencia con las extranjeras, sino lo que ellos buscaban era placeres. Por eso es un comentario que ellos tienen acerca del versículo 15. Es interesante ver la manera que estos son comentarios de rabinos, de judíos, que siempre sacan ideas, ¿no? Y no hay que menospreciar tanto sus comentarios porque ellos están años en estos temas, están años leyendo el hebreo, escuchando comentarios acá. Entonces por eso muchas veces yo los escucho y les doy valor. Entonces ellos hablan que ellos se justificaban con su padre Abraham, pero como vos decís también, Abraham no fue su idea, fue la idea de su esposa. Pero entonces era un error tremendo lo que ellos estaban haciendo, el querer usarle a Abraham como ejemplo, como modelo de lo que ellos hacían. Esa es la justificación que hacen muchas personas. Y como David tuvo muchas esposas, como Salomón tuvo muchas esposas, como Jacob tuvo 4 esposas. En el caso de Jacob también, él solamente quería una esposa, él quería a Raquel nomás.
Y ahí le metieron a Lea, y después le metieron a Bilha, y después le metieron a Silpa, ¿no? Y al final tuvo 4. Pero él quería una esposa nomás. Y al final, siempre en su corazón, él le tenía a una esposa, solo a Raquel. Para él siempre, solo Raquel fue su esposa. Pero había propósito, había objetivo. El objetivo era darle descendencia al Todopoderoso. Esos eran los propósitos. Jacob no estuvo con sus concubinas porque quería placer con ellas, sino porque buscaba descendencia. Sus esposas le dieron para descendencia. Hasta la misma Sara, por más que hizo mal, ¿cuál era el pensamiento de Sara? Darle una descendencia para el eterno. Entonces, al final ellos querían hacer la voluntad del Padre. Se está entendiendo, ¿no? Si podemos mirar más profundidad, vamos a ver hasta a Tamar, la nuera de Judá, que se casó con el hijo de Judá, y murió, y también se casó con Onán, y Onán murió, y al final tenía que casarse con su tercer hijo, Sela. Pero Judá dijo, esta es una viuda negra, va a matarme todos mis hijos, namemo, ay, sube la no será. Entonces ella se le ocurrió algo, no sé si es una buena idea hoy en día aplicarla, pero se le ocurrió después de que su suegro enviudó y quedó triste, se le ocurrió disfrazarse de ramera. Y se fue, y ya conocen la historia. Y quedó embarazada. Y después se le descubrió embarazada y la traen delante de su suegro para apedrearla, para quemarla. Y antes de ser quemada, ella dice, estoy embarazada del dueño de estas cosas. Porque ella le había pedido prenda, ¿no? Eso está en Génesis 38, por las dudas, si quieren saber la historia. Y al final, ¿qué dijo Judá? Igual, con más razón, mátenla, porque me engañó, una mentirosa. Así dijo, no, ella es más justa que yo, dijo. ¿Qué es justa? Sadik es hacer lo que al Padre le agrada. Entonces, yo no hice lo que al Padre le agrada. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Quiere descendencia para Elohim. Y eso es lo que Tamar buscaba, aunque tuvo que llegar hasta ese extremo. Hasta ese extremo. Me están captando. Pero en el caso de estos ciudadanos, ellos están buscando placeres y están abandonando a su esposa por mujeres extranjeras. Y por eso el padre le está reclamando, están rompiendo el pacto, abandonando a su esposa. Y además le están dando carta de divorcio, justificando que su esposa ya no funciona, no sirven, le maltratan. Así, había un montón de excusas. Esa misma práctica continuó hasta los tiempos de Yeshua. Así fue. Y dice, porque el eterno Elohim de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Eterno de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y otra vez no seáis desleales. Casi se fue la luz, ¿no? No seáis desleales, menos mal ya estaba por terminar. Otra vez, varias veces vimos no seáis desleales, no rompáis el pacto. Vamos a la nota 16. Nota 16. Deuteronomio 24:1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Esa es la parte que muchos judíos o rabinos interpretaron de que no me agrada. Pero Yeshua aclaró esta parte y dijo que era únicamente fornicación. Él es la confirmación de la Torá, él es la restauración de la Torá, es la explicación de la Torá. Él dijo que ahí lo que hablaba es fornicación, pecado. Pero ellos le dicen, no, ahí dice, no le agrada. Ven, a mi esposo no me agrada más porque engordó mucho. O ahora es muy argel. Cuando yo le conocí era buenita, ángel era. Ahora, oye, pleiterei. No, ya de ahí me dice. Entonces uno pone esa excusa. Bueno. Dice, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio. Se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Bueno, esta es la ley contra el divorcio. Entonces uno puede decir, ¿hay ley para divorciarse? Sí, la Torá muestra una ley. Pero Yeshua, que es nuestro maestro, nos va a aclarar por qué apareció esa ley. Les puedo aclarar también de acuerdo a algunos comentarios y de acuerdo a los que los profetas también hablaban en el pasado. Esa ley apareció precisamente porque el hombre varón, es muy terrible.
Y cuando le viene algunas cosas en la cabeza, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la mujer, la menospreciaba, la maltrataba. Por ejemplo, cuando ya no le gusta más, hay una historia que hablan acerca de David y su mamá. Eso es una historia también que los judíos comentan, que el papá de David se llamaba Isaí, ya no le amaba más a su esposa. Ya le menospreciaba porque ya era muy mala, ¿no? Muy anciana, muy típico, ¿no? Entonces le menospreciaba. Entonces ella oraba y clamaba al Todopoderoso. Entonces un día él decidió poner algunas excusas, comentarios, que coste eso, comentarios. Puso una excusa de que esta mujer no es más digna de mí y le dio carta de divorcio. Le dio carta de divorcio a la mamá de David. Entonces tomó otra mujer joven para su esposa. Justamente la que, todo esto según comentario, ¿no? La que era sierva de la esposa de la mamá de David, de la que iba a ser mamá de David. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer un día, como el caso de Lea y Jacob, ¿no? Cuando se casaron, ¿no? En la noche de boda, Isaí tomó mucho trago y a la hora de la boda, la mamá de David le dijo a la sierva, déjame estar con mi marido esta noche, con mi ex marido. Ella ya era ex marido porque ella le dio ya carta de divorcio. Y la otra aceptó. Entonces esa noche estuvieron juntos. Y ahí fue concebido el rey David. ¿Qué le parece? Entonces, eso es lo que después se entiende cuando el rey David narra en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Porque ella ya había sido dada carta de divorcio, ella no podía más estar con su marido. Pero en aquel tiempo así ella actuó, así ella hizo. Y también cuando dice que sus hermanos le menospreciaban porque le consideraban como uno que nació ya, fue en matrimonio ilegítimo, le consideraban ilegítimo a David. Entonces le menospreciaban y también de por qué su papá siempre a él le tenía como menos, como último. Entonces, por estas razones, porque había muchos hombres que así trataban a las mujeres, fue establecido la ley de darle divorcio, como para darle libertad a la mujer, de que no esté, ya vos no le querés más, pero le tenés ahí como tu esclava, como tu sierva. Entonces mejor darle la carta de divorcio, y claro, al darle la carta de divorcio también vos le das una buena porción de todo lo que hay, ¿no? Y se va ella y rehace su vida. Eso el padre eligió porque amaba a las mujeres y no quería que los hombres abusen de ella. Eso solamente se ve en esta cultura hebrea. Ustedes piensan que los musulmanes son así, no tienen esa orden. Ellos, porque el Todopoderoso valoraba a las mujeres, respetaba. Amén. Y por eso entonces la carta de divorcio era para salvar a muchas mujeres de hombres terribles y sanguinarios. Pero después muchos de ellos han usado como pretexto para irse tras otras mujeres y el padre les reclamó, les habló de eso, especialmente los sumos sacerdotes. Y vamos a ver lo que Yeshua opinaba acerca del divorcio, ya que en Malaquías sale que yo aborrezco el divorcio. Los sacerdotes en tiempo de Yeshua tenían que haber entendido ese punto, pero por lo visto no le entró muy bien esta palabra. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta parte es interesante también porque de acá arranca, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué Yeshua así explicó esta parte? En la escritura dice, no cometerá adulterio, cualquiera que cometa adulterio. ¿Quién comete adulterio? El hombre casado que se va siendo casado y se involucra con una mujer que no es su esposa, comete adulterio. Pero en aquel tiempo lo que estaba ocurriendo era que ellos no estaban cometiendo el adulterio físicamente, pero ya estaban planificando con alguna mujer vivir o casarse. Ya estaban, ya su ojo, está su esposa acá, está, por ejemplo, estaban acá, está su esposa ahí, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está todo? Pues ya le echó el ojo a uno. No es que sí solamente le miró de paso, ay, qué guapa,
se fue. No, ya le echó el ojo. Ya, esta va a ser mi próxima esposa. Pero primero tengo que deshacerme de esta. No quiero casar. Entonces, a partir de ese momento empieza una guerra con la esposa hasta encontrarle falta. Porque en su corazón, él con quién ya está viviendo, con la otra muchacha. No sé si me captan. Entonces Yeshua vino y desenmascaró los corazones de esos líderes religiosos. Ustedes él ya sabía lo que había en sus corazones. Inclusive esto ya se había hecho desde el tiempo de Malaquía. Y viene y les desenmascara. Ustedes ya en sus corazones han abandonado a la esposa de su juventud, la esposa de su pacto, y ya se han ido tras otra mujer. Ya en sus corazones decían eso ya es adulterio, le dice Yeshua. Pero la verdad de las verdades, el adulterio se consuma cuando se comete. Pero ellos ya estaban en proceso. Entonces cuando Yeshua le habla así, es como una advertencia. Es como el mensajero del Padre que te está hablando para mostrarte lo que hay en tu corazón. Y si no saca lo que hay en tu corazón, eso se va a convertir en acción. Y ahí sí, ya fuiste. ¿Me entienden, no? Eso se llama la prevención. Y eso vino a hacer Yeshua. Continuamos. Mateo 5:31, el mismo capítulo sigue hablando. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y acá le aclara, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si un hombre le repudió a su mujer porque no le caía más bien, porque le caía mal o por cualquier otra razón, y después se va y se casa con otra, según Yeshua, está cometiendo adulterio. Y el que se casa con esa que fue rechazada por razones que no son torádicas, también comete adulterio. ¿Entienden? Entonces el que la verdad solamente tenía excusas para abandonar a su esposa, no está bien delante del Padre. Claro, esto solamente le interesaría al que quiere vivir conforme a la palabra. La persona que no le interesa la Torá, la ley, nada, ¿le importaría esto? A mí qué me importa. Pero el que quiere agradar al Padre, entendería ese punto. Entonces, no vamos a buscar excusas para abandonar a la mujer de nuestra juventud. No vamos a buscar, no, porque ella GTI, más opea, no, ya nada, no. Nosotros hicimos un pacto, una alianza. Si está habiendo problemas en nuestro matrimonio, falta de entendimiento, hay que entender. Yo le digo siempre esto a muchos hermanos y hermanas: ¿cómo están ustedes estudiando la Escritura? ¿Cómo están en la palabra? Llegó el caso de una persona que yo le estaba hablando, me estaba contando su problema matrimonial, y yo le dije: ¿cómo está en la palabra? No, pastor, ahora yo te estoy hablando de mi problema. La palabra, no quería que le hable de la palabra. Hay personas así: yo quiero que le explique cómo es la situación, porque él es así, pero yo quiero que vos le rete, le diga estas cosas. Pero hermano, y vos la Torá, la palabra, la Escritura, ¿cómo no? No le importa la palabra. Entonces, difícil ayudarle a una persona así. Muy difícil, muy difícil. Porque primero hay que entender que esto es un pacto ante el Todopoderoso. Jesús habla así. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él, miren lo que vienen, los fariseos, entendidos en la materia, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Así le hablan, ¿no? ¿De dónde sacaron ellos esta pregunta? Ese era el entorno, el ambiente. Ellos querían saber si él también iba a estar de acuerdo con todo lo que ellos opinaban o comentaban. La vida de ese momento, por cualquier causa, le dice. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él os hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si vamos a entender muy bien lo que Yeshua le está hablando del Génesis, y también le está hablando lo que Malaquías dijo. Le está mencionando, le estoy hablando la Torá en el principio, y también le estoy hablando lo que el profeta Malaquías le reprochó a gente como ustedes.
Pero ellos se han quedado ahí en Deuteronomio. No, pero hay que entender Deuteronomio por qué causa salió. Ellos no se van al plan del Padre, el deseo del Padre y el reproche que hace Malaquías, el estilo de vida que estaban llevando. Si ellos lo hubieran captado a Yeshua, hubieran entendido, él no está comparando con esos hombres del tiempo de Malaquías. Nos está comparando con él. Pero ellos no captaban nada. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el pensamiento y la razón humana. Eso es el hombre. La razón o la idea humana no tiene que separar lo que el Todopoderoso unió. No, pero vos no me entendés, pastor. Yo te quiero decir, pero lo que pasa es que vos no me captás. Una persona. Pero vos no le conocés nomás cómo es. O vos no sabés cómo ella es. Terrible. Nadie puede aguantar eso. Claro que sí, yo sé también. Yo todavía soy casado más de 20 años. Yo sé. ¿Cómo no voy a saber? Entonces muchas personas quieren poner su razón, su opinión, su manera y quitar lo que el Padre, si el Todopoderoso lo juntó, le unió, le hizo pasar muchas cosas. Eso es lo que uno tiene que ver para poder restaurar sus vidas ante el Eterno. Les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés, versículo 7, ¿no?, dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, ahí está la respuesta: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que ahora, si ahora vos tenés razón para repudiar, para poner justificativo, a no ser lo que Yeshua dijo, para despedirlo, echarla o separarte de tu esposa o esposo, el Padre te está diciendo a través de su Hijo, tenés el corazón endurecido. Por eso sos un duro de corazón. Por eso tenés ese deseo y esa idea. Eso es. Y lamentablemente muchos tienen que renunciar a su fe para ir tras su deseo. Muchas personas han abandonado sus creencias para dejar sus matrimonios, su familia y irse tras otras cosas. Eso es lo que va a ocurrir. Sigamos. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, ¿qué dice ahí?, no abandone a su mujer. Ahora, el contexto de este capítulo. El apóstol Pablo acá no está hablando netamente de unas parejas que vienen acá y se separaron y les dice, quédense sin casar. Como que vienen dos personas, hola apóstol Pablo, yo me separé de mi esposa, ¿qué hago? ¿Me quedo sin casar? Y quédate sin casar. Por ejemplo, viene una persona acá que se separó hace 10 años de su esposa y me pregunta si puede casarse otra vez. Entonces, bueno, aplicando ese término, quédate solterón. Viví como el apóstol Pablo. Así le tengo que decir. Ese es hablar fuera de contexto. Esto estaba ocurriendo en la comunidad. Esta carta era para la comunidad. Y dentro de la comunidad hay dos personas que por alguna razón, motivo o circunstancia se separan. Puede ser problema, puede ser viaje, puede ser, qué sé yo, puede ser que no sea situación de problemas, sino uno tiene que viajar. Algunas parejas tenían que ir a visitar a alguien y ahí un viaje era 2-3 años duraba. O algunas otras circunstancias hacía que se separen, pero son de aquí, son de la comunidad. Lo que Pablo les recomendaba, manténganse nomás solos, porque luego va a haber otra la oportunidad en que se van a volver a encontrar o juntar y pueden volver a casarse. Así le estaba hablando. O sea, es como decir que acá se pelean dos hermanos. Juan Carlos se pelea con su esposa y se separan. Acá dice se separa, fíjense que no dice se divorcia, ¿no? O sea, no hay carta de divorcio. Se separan nomás, o sea, él se va a dormir en la cocina. Joder, ¿qué la cocina? ¿Y la carta, Pepe o qué? Entonces manténgase así nomás. Eso es bueno muchas veces. Hasta un tiempo aislado. Vamos a separarnos. Yo voy a estar en la cocina ahora ahí. Pero, ¿dónde siempre se van a encontrar? Acá en la comunidad siempre se van a ver, porque son miembros de la misma comunidad. Entonces,
tarde o temprano se van a volver a reconciliar. Por eso dice reconcíliense. ¿Por qué? Porque si están escuchando la misma palabra, si están siguiendo al mismo Señor, están siguiendo la misma fe, esos enojos, esos malestares que ocurren en pareja, ojota. Solamente si alguien decide renunciar a su fe, es que va a haber de verdad una separación definitiva. No puede ser que acá estén un matrimonio que están escuchando la misma palabra, creen la misma cosa, pero han tenido algún problema grave o lo que sea, y se separan y están escuchando la misma palabra y quieran divorciarse. No sé, no consigo yo entender eso. Tiene que haber alguien que no esté creyendo. Alguien no está creyendo la escritura. Alguien no está, la balanza no está correcta. Si los dos están teniendo la misma fe, jamás de los jamases algún problema o alguna cosa que ocurra les va a separar. Les puede apartar un tiempito. Pues no se habla una semana, 2 días o un mes. Espérate. Pero la fe, la fe en el maestro, la Torá, la escritura, los escritos de Malaquía, sí o sí te van a separar. Tenemos nieta. No hay caso. Entonces Pablo eso estaba diciendo. Entonces al marido no le abandona a su esposa. Si está peleado, igual tiene que darle todo lo que necesita. No porque hay en 10, ya estaban hablando de porque los maridos tenían que darle todas las cosas a la esposa. Pablo habla así. Primera de Pedro capítulo 3. Fíjense que también menciona. De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a su esposa. Honrar es tratarla como algo sagrado, dice. Tesoro, como algo importante. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Elohim les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Fíjense, el trato con tu esposa hace que hasta tu oración sea más buena. Hasta ahora ya hueve. Hasta orar tranquilo. Vas a poder orar tranquilo. De ahí coaine mire con donde vengan que tú te orar tranquilo. No vas a poder. Entonces, primero hay que solucionar esta situación, este problema, y después nuestra oración va a ser, parece que luego que llega directo, ¿no? Amén. Así nos dice Pedro. Efesios 5:25. Para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa, sírvala, tal como el Mesías amó, ¿a quién dice? A la iglesia. Él entregó su vida por ella, por la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Elohim. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, o sea, así como el Mesías quiere que la iglesia sea Kadosh, que sea separada, que no esté corrompida en el sistema, y ha hecho muchas cosas por ella, se ha sacrificado, ha dado su vida, el Todopoderoso nos dice que seamos con nuestra esposa. De lo contrario, si nosotros somos malos, groseros, irrespetuosos, no le damos su valor, nuestra esposa se puede corromper, se puede descomponer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, depende del trato que el marido le da a su esposa para que se amargue, vive una vida de no, estoy amargado, no quiero saber más nada, quiero ya deprimida. Pero si le trata bien, le da todos sus gustos, le da todos sus placeres, entonces siempre va a estar gloriosa, casta, sana, fuerte. Amén. Pues el hombre que de la misma manera, 28, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Si vos te querés mucho, querés lo mejor para vos, tenés que tratarle bien y tenés que amarle a tu esposa.